Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno, verles nuevamente. Qué lindo es verle a cada uno, aquellos que nos visitan también. El Señor les bendiga grandemente en medio nuestro. Y queremos iniciar el servicio de hoy, este día domingo, rogándole a nuestro Dios que Él continúe guiando nuestras vidas, que su santa palabra sea lo más importante y que ahora congregados, hoy, en este minuto, que nuestros corazones dispuestos a recibir la palabra, dispuestos a alabar a nuestro Dios, sea algo que nazca en nuestro corazón agradecido por lo que Cristo hizo. Así que roguemos la obra de Dios en medio de nuestro ahora para que su Santo Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones. Sean preparados nuestros corazones para alabarle y para escuchar su palabra y obedecerle. Oremos al Señor juntos. Padre eterno, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, quien sabemos por tu palabra ocupó nuestro lugar de los culpables. Oh Señor, gracias porque nos podemos acercar ante tu presencia en esta hora con seguridad, con confianza. No porque nosotros podamos ser mejores, ni que haya algún mérito en nosotros, solo en Cristo. Y ayúdanos, Señor, a que también en nuestros corazones exista esa gratitud, esté presente gratitud en nuestros corazones, gozo. Tu palabra nos invita a poder gozarnos, alegrarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, guía este servicio para la gloria tuya. Que nuestros corazones agradecidos y con gozo podamos alabarte. Porque tenemos a un Salvador que vive por los siglos, que resucitó. Qué mayor gozo, qué mayor esperanza podemos tener en esta tierra sino a Jesucristo. Y esto es un motivo de gozo, de alegría en nuestros corazones, por tener tan grande Salvador por y con nosotros. Gracias te damos, Señor, encomendamos el servicio en tus buenas manos. Obra tú, Señor, en cada corazón. Cada letra que cantemos, cada exposición de tu palabra que escuchemos, seas tú siendo alabado, glorificado en todo. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, leamos Salmo 33, verso 10 al 12. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Es nuestro Dios que nunca cambia, que Él es fiel por la eternidad. Es un motivo de gratitud. Nunca cambia nuestro Dios. Así nos dice Malaquías el profeta. Él no cambia, su palabra no cambia y permanece fiel. Pongámonos de pie. Alabemos a nuestro Dios por esta gran verdad. Antes de la creación del mar y la expansión, en la creación del mar y la expansión, antes de las estrellas, el viento y mar, en todo tu obra, a tus promesas da, en cada gracia que por amor nos da. Nunca cambias, fiel nunca fallas, por la eternidad. Gran Dios eterno, Rey soberano, por la eternidad. En cada estación, el gozo y el dolor, y cuando solo en parte podamos ver
Gran Dios eterno, Rey soberano, por la eternidad. Cuando llegue el fin, al poder verte ahí, cuando en tus brazos ya podamos estar, todo restaurarás, lágrimas secarás, tu luz de redención vencerá el mal. Tú nunca cambias, fiel nunca fallas, por la eternidad. Gran Dios eterno, Rey soberano, por la eternidad. Tú nunca cambias, fiel nunca fallas, por la eternidad. Gran Dios eterno, Rey soberano, por la eternidad. Tú nunca cambias, fiel nunca falla. Debe haber gozo en nuestro corazón por esta verdad. Gratitud. Gratitud en nuestro corazón. Rey soberano por la eternidad. Es aquel que nuestros corazones insaciables. Solo Jesucristo bastan. Cantamos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, por
nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Y tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Amén. Tome asiento, por favor, con esta verdad en nuestros corazones. Mi castigo recibió. Sí. Sí, por favor. Con esta verdad que cantamos, mi castigo Él recibió, cuando en todo momento nosotros éramos los culpables, nuestro Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar. ¿Qué verdades más relevantes, importantes en nuestros corazones? Con gratitud en nuestros corazones, con gozo en nuestros corazones. Saber cantar esta canción, estas verdades que tenemos el día de hoy. Es un privilegio poder decir esto. Jesucristo basta. No hay nada más que pueda suplir lo que Jesucristo hace en el corazón del ser humano. Creo que es tan relevante en este sentido porque ya vamos al libro de los Hechos. Acompáñenme aquí en el libro de los Hechos, capítulo 12. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. Jesucristo basta, pero hay aquellos que se pueden oponer, pueden resistir a lo que Jesucristo
pueda hacer en la vida del ser humano. Es un poco lo que vamos a ver hoy en el capítulo 12, libro de los Hechos. Vamos a ver un hombre acá que va a contender, va a pelear, va a luchar contra Dios. Su nombre es Herodes. Si hay alguno acá que está en esa situación de desafiar a un Dios omnipotente, todopoderoso, todo omnisciente, todo lo sabe, quiere el Señor conceder gracia para que puedan entender y que puedan ver que no podemos, no hay nadie que pueda cumplir sus propósitos malvados de poder oponerse a Dios y quedar sin consecuencia. Usted puede ver acá en el capítulo 12, del verso 1 al 26, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a leer entonces verso 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a los 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron en las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero a ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre.
Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró consumido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oremos. Señor, estamos delante de tu palabra. Hemos leído un gran trozo de tu palabra. Hemos visto y leído, Señor, tu mano soberana, providencial, cómo tú actúas, pero como también todo aquel que se opone va a ser enfrentado por ti y tu poder. Señor, concédenos la gracia tuya para que la exposición de tu palabra en esta hora traiga luz y entendimiento, traiga ánimo, fortaleza, pero también infundas el temor, la reverencia de estar conscientes si somos hijos tuyos o no lo somos. Si estamos burlando de las cosas tuyas o no lo estamos haciendo. Oh Señor, funda el temor en el corazón de cada oyente. Que tu palabra haga esa obra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted hace un recuento de todo lo que hemos leído, estos 26 versos, usted puede ver que al final Lucas, el autor de acá, de la carta de los Hechos y el Evangelio, Lucas, un médico, lo hemos estado estudiando, él va a entregar una cantidad de detalles importantes, mucha información. Y no es menor considerar lo siguiente para que usted tenga una introducción en este punto de lo que hemos leído. Satanás inició la guerra. Él, una de las hermosas criaturas que Dios creó, se opuso y se rebeló contra Dios. Y la tercera parte de los ángeles le siguieron, así nos dice Apocalipsis. Luego Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y toda la raza humana cayó en pecado. Se rebelaron contra Dios. Todos se rebelaron allí. Los ángeles a un nivel allí con Satanás y la tercera parte se rebeló contra su creador. Luego Adán y Eva se rebelaron contra Dios allí en el Edén. Eso es algo, una locura, es una necedad pelear, luchar contra Dios. Tal vez hubiera sido bueno que Herodes en este texto hubiera considerado el consejo de Gamaliel. Cuando dice, no vaya a hacer cosas que estén luchando contra Dios. Pero no consideró. Y queridos amigos, oyentes aquí y hermanos, no necesariamente nuestra lucha contra Dios tiene que ser implícita, es decir, yo estoy ahí hablándole. No, es nuestra obediencia o desobediencia es la que determina si estamos contra Dios o con Dios. Usted puede estar desobedeciendo abiertamente acá, usted está luchando contra Dios. Que el Señor conceda arrepentimiento, luz, porque es una locura luchar contra Dios. Se revela la impotencia del ser humano, de la creación ante la impotencia de un Dios. Y eso es lo que vemos maravillosamente relatado por Lucas. Una puerta de hierro. ¿Por qué pone puerta de hierro? Lucas, ¿por qué agrega una puerta de hierro? Para enfatizar que no hay nada que detenga al Señor. Es una puerta de hierro. Abrió puertas y todo. Los guardias ahí, oiga, Pedro ahí no estaba solo con dos gendarmes, por decirlo así, al frente. ¿Saben cómo estaba allí Pedro? Estaba encadenado, habían dos guardias acá, al lado, y cada uno de ellos con cadenas junto con él. Junto con él, eran dos guardias que estaban con él, con cadenas. Pedro no podía moverse porque movía al guardia ahí. Eran dos por los dos lados. Y Lucas va a relatar esto. Y por favor acompáñame a Proverbios capítulo 21 y vamos a ver textos de la palabra para poder ver esto. La necesidad tan grande de luchar contra Dios. Contender contra Dios.
Proverbios capítulo 21, el verso 30. Así lo relata y lo expresa también Salomón. Capítulo 21 de Proverbios, verso 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay. No hay. La historia nos ha dejado muy claro, la historia de la humanidad nos ha dejado muy claro esto. Déjeme mencionarle algunas cosas. Usted recuerda, usted ha escuchado el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Él despreció el cristianismo literalmente, muy textual, y él consideró como la religión de los débiles. ¿Y sabe cómo terminó su vida? Como un demente, como un loco, perdido. El novelista Sinclair Lewis, ganador del premio Nobel en 1930, se burló del cristianismo y murió como un alcohólico, solo. Ernest Hemingway se jactaba de su vida licenciada, o sea, él pecaba y licenciosa, sin consecuencia aparente, y sabe que él muere, y cuando lo descubren, él agarra un revólver, se lo pone acá y se mata. En los tiempos bíblicos usted ve a Faraón, que en lucha contra Dios va a terminar mal. Y esta es la historia de Herodes. Un hombre necio. Yo no sé cuál es su historia. Yo no sé cuántas veces usted ha estado sentada aquí en este lugar. Usted tiene dos opciones, obedece o desobedece. Cree o rechaza. Es su vida. Su vida reflejará aquello. Por los frutos los conoceréis. Es su vida. No ande por la vida. Si usted estuviera siendo consciente que la ira de Dios está sobre su vida, usted tendría que arrepentirse inmediatamente. Es obra del Espíritu Santo, pero si usted es consciente de eso, usted no podría andar por la calle así relajadamente. Hay un Dios que es justo. Es un Dios que no podemos burlar, que no podemos engañar. Es necio contender contra Dios. Es necio. Y esto es lo que vemos acá en el capítulo 12, por favor. Es lo que vamos a ver. Verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de panes sin levadura. El contexto es el siguiente. El avance en el capítulo 11 lo vemos como acá Pedro va a ir a la casa allí de Cornelio. Se está propagando el evangelio, las buenas noticias, están dando a conocer, está avanzando el mensaje del evangelio, y esto trajo muchos enemigos, incluso gentiles, incluso judíos. Se lo puede ver en el capítulo 11. Toda esta oposición. Y ahora la persecución aumenta. Ahora viene un gobernante llamado Herodes. Herodes. ¿Quién es este Herodes? Herodes Agripa I. Herodes Agripa I es el nieto de Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Aquel que mandó a matar a Jesús. Allí en Mateo capítulo 2 usted puede ver posteriormente. Herodes Agripa es el nieto de Herodes el Grande, que trató de matar a Jesús. Y padre de Herodes Agripa II, aquel que va a estar presente en Hechos 25-26, cuando Pablo ahí está hablando con él. Este Herodes que nos dice en el capítulo 12, es alguien que creció, es alguien que estuvo expuesto a todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Herodes creció con su amigo Cayo Calígula y Claudio, emperadores, César. Ahí está este
Herodes. Creció en Roma. Es interesante y no menor que este hombre, Herodes, influenciado por estos gobernantes, él creía la superioridad. Él se creía completamente capaz, hábil. Y eso es lo que lo creyeron justamente los judíos. Esto creyeron los judíos. Claramente la iglesia se enfrentaba a un enemigo muy astuto. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo. ¿Qué es Jacobo? Este es Santiago. Es Santiago, el hermano de Juan. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos allí? Los primeros llamados de ser discípulos, está Pedro, está Simón Pedro, está Juan, los hijos del trueno, ¿cierto? Y está Santiago, Jacobo. Este va a ser el primer apóstol mártir. Y mire la paradoja. El hermano de Jacobo, acá de Santiago, ¿quién va a ser? ¿Quién es? Juan. Es el último en morir. Desterrado en una isla. Y el primero en morir es su hermano. El último en morir, Juan. Acá nos dice que Herodes ejecutó. Esta palabra ejecutar es posiblemente a espada. A espada. Lo mataron. Eran los más cercanos del Señor Jesucristo. Y ahí está, iniciando la persecución, la muerte. Y esto empeoró cuando vemos que quiso y viendo esto le había agradado, verso 3, a los judíos. Vea esta intención, este rey. Le gustó, los judíos, aquellos que crucificaron a Jesús, le aplaudieron, le agradó. Y dice, y viendo esto, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Lo llevó preso a Pedro. El mismo Pedro allí que negó a Jesús, ahora visto resucitado el Señor Jesucristo, tiene ánimo, mucho ánimo a predicar el Evangelio. Este Pedro fue encarcelado. Herodes está preocupado por ser popular. Ser popular. Y vea cómo se opone. La palabra de Dios es tan clara sobre los orgullosos que Dios se opone y da gracia a los humildes. Pero este hombre está acá. Él quiere armar su imperio. Él hace sus planes sin considerar a Dios. Quiere el Señor que los que estamos acá tengamos el temor reverente a que todos nuestros planes, digamos así como el apóstol también lo dijo, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No vaya a ser cosa que Dios ponga su mano firme ahí. Entonces Herodes arrestó a Pedro. Ya Pedro había tenido un antecedente en Hechos capítulo 5 de haberse fugado, o en realidad Dios liberado. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? En el verso 4 dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregando a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Turno por 4x4. Un turno 4x4. Se rotaban, cambiaban. Tal vez cada 12 horas, cada 8 horas, no lo sé, pero cambiaban. Y estaban allí, unos adentro con él en la celda, otros en la entrada, otros en el pasillo, otros en la puerta de entrada principal. Y dice que extremó. Pedro está en una cárcel de alta seguridad. Pedro, en una máxima seguridad. Pedro está allí. Está vigilado por Herodes, especial y únicamente vigilado. Sacarle del pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Sin duda era un alboroto, provocar algo. Entonces tuvo que esperar que terminaran las fiestas de judíos. Si no, lo hubiera matado. Pero él esperó. Verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ya el Señor Jesucristo le había dicho, si usted me acompaña en Juan 15, ya el Señor le había dicho a sus discípulos, vea la confianza
que es muy importante notar acá. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos allí con Pedro, Juan 15, verso 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Perseguirán. El Señor Jesucristo ya había dicho que le iban a perseguir. ¿Cuán lejanos estamos de esa realidad cada uno de nosotros? Lejanos. Está Pedro allí. Iban a ser odiados, iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Por ser cristianos. Ser cristiano hoy en día para muchos es una burla. Pero recuerden el principio. No luchan contra la iglesia, contra una denominación. Están luchando con el Dios vivo y verdadero. El que va a vencer, el que va a triunfar. Herodes pensaba y decía: voy a atrapar a todos ellos y voy a destruir, voy a detener la obra de la iglesia. Pero Herodes no tomó en cuenta algo tan relevante: el poder de la oración. Pedro estaba allí y Lucas nos da este énfasis. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ya el Señor había hablado sobre esta persecución. Ya había hablado sobre que aquel que le sigue tiene que morir. Ya el Señor había hablado sobre eso. Pero déjeme reforzar un poco más este punto. Discípulo como Pedro, confiado allí en la cárcel. Marcos capítulo 8. Acompáñeme, por favor. Marcos capítulo 8. Verso 34. Este es el verdadero cristianismo. Esto es ser cristiano. Dice, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor ya había hecho esta declaración. El cristianismo es una muerte en nuestra vida. Una muerte a mis planes, una muerte a mis deseos. Ser cristiano es considerarse muerto a mis planes y vivo en Cristo. ¿Es así como vemos o relativo? Es relativo. Vemos en Hechos aquí Pedro está haciendo la voluntad de Dios, está siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo y está en la cárcel. Está en la cárcel. Ahora usted me pregunta y podría decir: bueno, ¿por qué muchos cristianos han muerto y Dios no lo ha salvado? Vemos acá, Pedro es salvado. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué algunos son asesinados y otros rescatados? ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, es Dios. Él es el soberano. Él hace como Él quiere. En Hebreos capítulo 11 nos recuerda: por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe. Y nos dice el texto allí, no es para poder estudiarlo en este minuto, pero el verso 34 y 37 dice que muchos no alcanzaron la promesa. Ellos vivieron por fe, no por vista. Ellos sirvieron, amaron a la palabra de Dios, pero no vieron la promesa cumplida, es decir, al Salvador. Su salvación no la vieron, pero vivieron de acuerdo a lo que la palabra de Dios dictaba y confiaron.
Vivir por fe es la característica de un verdadero cristiano. Vivir por fe. Y Pedro está allí en la cárcel viviendo por fe. ¿Por qué? Porque ya en unos minutos más va a haber un ángel que lo va a tener que mover. Le va a golpear en el costado. Estaba tan despreocupado, por decirlo así, que durmió tan profundamente Pedro. El ángel tuvo que prácticamente asustarlo. Le tocó el costado. Esa palabra tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Dios usa la vida y la muerte para su honor. Eso vemos en Filipenses capítulo 1, verso 20. Pablo, el apóstol, diciendo, ya sea que de vida o de muerte, agrada al Señor. Entonces, yo le hago la pregunta aquí. Usted dice ser cristiano, cristiana acá. ¿Vale la pena? ¿Usted está viviendo con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra? Como hoy hemos leído en Marcos, ¿de qué vale la vida? ¿De qué vale la vida si no me entrego en Cristo? Los planes. Tal lo dice acá el escritor. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. En otras palabras, es un compromiso. Yo me comprometo con Cristo. Y yo le digo, Señor, si esa es la causa, esa es tu voluntad, la voy a hacer. No es que mis amigos, que mi familia, que mi trabajo, que mi novia, que mi novio, que lo que sea. Es un compromiso con Cristo primeramente. Por eso se habla del compromiso con Cristo, de rendir nuestra vida a Cristo. Rendir la vida a Cristo. Ya el autor acá, Lucas, lo va a decir que por muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino. Dios no nos llama a un plan maravilloso, hermoso de la vida cristiana. No, eso es falso. No es falso, es falso. La vida del cristiano va a haber tribulación, va a haber prueba, va a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles, pero el verdadero cristiano se va a aferrar ¿a qué? A vivir por fe y aferrarse a la bendita palabra de Dios que cantamos, tú nunca cambias, fiel nunca fallas. Por eso podemos gozarnos. Entonces, acá vemos el contraste, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. Humanamente la iglesia ya no podía hacer nada, sus hermanos en Cristo no podían hacer nada, pero tenían un arma muy poderosa, la oración. Dice acá, hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una oración ferviente y esto es lo que nos recuerda, esta palabra sin cesar, por favor pueden tomar nota allí, sin cesar significa extender a lo máximo un músculo. Esta es la palabra sin cesar, extenés. Es un adverbio que nos reescribe y fíjese que esta palabra la ocupa un médico. ¿Quién es el autor de Lucas? O sea, de Hechos. Lucas, un médico, y esa palabra es una palabra médica que describe el estiramiento de un músculo, extenés hasta el límite. En otras palabras, lo que estaban haciendo los creyentes allí es agotar lo máximo de sus fuerzas, a orar hasta lo último que quedaban en sus fuerzas y orar por Pedro. Esa oración por Pedro es lo mismo que nos muestra en la agonía de Getsemaní el Señor Jesucristo. Dar toda su vida, todo. Dar todas sus fuerzas por una causa. ¿Cuánto podemos aprender de una oración sincera? Dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una oración ferviente. Sin embargo, esta oración nos demuestra el amor hacia Pedro de la iglesia.
Esta no era una reunión de oración aburrida. No. Aquí los hermanos se reunieron a orar a la soberanía de Dios, confiando en Dios Todopoderoso, que era que todos los miércoles que nos reunamos acá, hubiera el mismo grupo de personas, a orar a un Dios Todopoderoso que puede salvar a sus familiares, a mis familiares, a orar para que Dios siga extendiendo su palabra en medio de este sector, a orar para que Él reciba la gloria, a orar. Esta oración ferviente era dar lo máximo. Derramaron su máximo esfuerzo por Pedro. Probablemente algunos cayeron rendidos y muchos de ustedes o nosotros podemos rendirnos por varias cosas del mundo. Nos dormimos viendo una película. Nos dormimos viendo series, jugando. Que el Señor nos anime a orar fervientemente por otros. A no estar viendo la hora, se acabó el tiempo, no. Fervientemente en oración. Me anima mucho, hermanos, que pasamos tiempo en eso. Sin mirar el reloj. Bueno, si mira el reloj, levántese más temprano y aproveche la oración en el Señor con otro hermano. Esta idea de sin cesar, como decía, es lo mismo que el Señor Jesucristo allí en agonía, profunda agonía. Lucas 22, esa es la idea, la misma palabra. La misma palabra. Dice en agonía, en capítulo 22, verso 44, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La misma idea, estirar un músculo hasta el límite. Esto es amor, esto es servicio. Y está la iglesia allí. Hasta el límite de sus energías, de sus fuerzas. Ahora ellos pasaban los días y no había respuesta. Pasaban las horas y no había respuesta. Pero el texto no nos enfatiza eso. Nos dicen que oraban sin cesar. Sin cesar. Sin cesar. Estaba a punto de ser ejecutado porque vea verso 6. Lucas dice, mientras la iglesia oraba sin cesar, verso 6 pasa algo. A punto de ser ejecutado, dice Herodes, y cuando Herodes le iba a sacar. Vea cómo Dios soberano, el Dios soberano y todopoderoso, Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dios no ha respondido. Tal vez usted puede pensar en las oraciones. Dios estaba respondiendo. La iglesia no estaba viendo esto. Mientras oraban, Dios estaba respondiendo. Mientras oraba la iglesia, sin cesar, Dios estaba respondiendo. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. He aquí se presentó un ángel. Esto es algo solemne. Es el contraste. La omnipotencia del hombre versus al todopoderoso Dios. No hay casualidades, por cierto. Es Dios. Dios estaba respondiendo. Nos dice el verso 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Le despertó. Pedro estaba en la cárcel. Va a ser muerto. Estaba durmiendo, tranquilo, confiado.
Le tuvo que empujar, en otras palabras, esa es la idea. Y vea cómo lo dice. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Es una idea de los vestidos que utilizaban. Levántate los vestidos, vamos a salir corriendo. Vamos rápido. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Seguía dormido, él pensaba. Algo pasó. Pero Pedro estaba confiado en el Señor. Mire, la sociedad hoy en día hay una cantidad de tranquilizantes, calmantes para dormir. ¿Sí o no? No vamos a mencionar acá la cantidad de cosas. Pedro estaba en la cárcel. Pedro después en su primera carta dice, echad vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad ante Él, y Él tendrá cuidado de vosotros. ¿Cómo alguien puede decir eso? Porque vive confiado, porque confía en lo que el Señor Jesucristo le dice en Juan 21, 18, que cuando Él iba a ser viejo, iba a ser muerto. Él sabía que no era viejo en ese momento. Por lo tanto, Pedro sabía que aún podía vivir. El Señor le dijo. Él estaba confiado en lo que la palabra de Dios le había dicho. El Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes necesitan ser saturados de la palabra? Salmo 127 nos recuerda, allí Él da descanso, sueño a su amado. Usted puede dormir tranquilo porque hay un Dios que ve el futuro, que ve el mañana. Usted no. De hecho, desconfiar de eso es pecar. Desconfiar. No os afanéis del día de mañana. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? ¿Hay alguien de acá que sabe? Usted tiene planificado el calendario, la planificación, pero ¿sabe lo que realmente va a pasar? El próximo minuto, la próxima palabra que voy a decir yo. Solo un Dios soberano. Entonces, este ángel soberano es ángel al servicio de Dios, no de los hombres. Servidores de Dios, no de los hombres. El ángel acá lo sacó fuera ahí de los primeros guardias que tenía al lado, luego de su celda, luego en el segundo puesto, luego en la puerta principal. Y me gusta lo que dice un comentarista en esto. Usted ha entrado a los malls, ha entrado a los centros comerciales y muchas de estas puertas se abren solas, ¿cierto? Cada vez que se abran estas puertas, recuerda este hecho. La puerta de hierro que se abre acá sola. Se abre sola. Usted lee conmigo. Saliendo, dice el verso 10, habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Así que cada vez que usted pueda ver esto, y usted se acerca, se abre sola, usted recuerde este hecho. El Señor libró a Pedro. Que grabe allí en su corazón, como el Señor soberano se abrió sola. Esto es lo que podemos ver como un contraste del poder divino y Herodes, que nada puede hacer contra esto. Herodes contrató a 16 hombres, eso es lo que significaba. 16 hombres para un hombre que es Pedro. Herodes no podía hacer nada. Y queridos hermanos, la oración hace la diferencia. La oración hace la diferencia. Tristemente, en el verso 11, entonces sale Pedro. Tristemente no le tomaron mucho en consideración la oración, porque dice el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Juan Marcos es el mismo autor del Evangelio de Marcos, y que prácticamente es una biografía de relatos de Pedro. Ahí están los amigos. Y el verso 13 dice, estaban reunidos orando. Nuevamente,
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. O sea, se sorprendió tanto que se fue para adentro y dejó la puerta, y Pedro, ábreme la puerta, y se sorprendió tanto. Esa es la idea a la que Lucas está queriendo decir. Se fue emocionada hacia adentro y no le abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba a la puerta. Y ellos, vean lo que dice, le dijeron: estás loca, pero no estaban orando. Usted se da cuenta y se puede identificar en la debilidad también de estos creyentes. ¿No estaban orando? ¿Estás loca, Rodney? Pero ¿cómo si no están orando? Entonces, de hecho lo confunden, dice, es su ángel. Hay una relación, muchos de aquellos creían estos puntos, estas manifestaciones de ángeles. Verso 16, más Pedro persistía en llamar: estoy afuera, y cuando abrieron, le abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, vea esta acción también Lucas detalla, pero él haciéndole con la mano señal de que callasen. ¡Hey! Dios obró un milagro, pero todavía no se entera Herodes seguramente. Callados. Eso es lo que hace. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: saber esto a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo, el mismo Santiago. No, este es Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. A los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Esta es la última vez, o la penúltima vez, que Lucas va a mencionar a Pedro. Después en Hechos 15, y después desaparece de la escena Pedro. Acá discuten, hay una discusión por la oración. ¿Quién es? No, si es, no es. Bueno, acá hay una respuesta. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Finalmente, hemos visto cómo Dios ha liberado a Pedro, y ahora vemos cómo Dios vence a Herodes. Los últimos versos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. No sabemos cuánto pasó allí. Lo cierto es que Herodes, como un rey ya ahora encargado de varias áreas de Judea, de gran parte de esta región, y un rey que tiene poder, un rey que tiene la autoridad de poder evitar la alimentación a una zona, a una población, y eso es lo que pasa. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto. ¿Quién es Blasto? Blasto es el tesorero del rey, de Herodes. Le pagaron y dijeron: por favor, haznos una reunión con él, que queremos conversar, queremos que podamos llegar a un acuerdo de alimentación. Dice, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey, por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Herodes acá, en los próximos versos, es muy solemne lo que sucede. Va a quedar y ha quedado como un necio, como un tonto. Porque un simple prisionero prácticamente se burló de toda su seguridad. Va a culpar a sus hombres. Eso es lo que vemos en el verso 19. Más Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. El problema no eran los guardias. Herodes, el problema no eran los guardias. El problema es que te estás enfrentando con el Dios Todopoderoso. Herodes, arrepiéntete. Herodes, no luches contra Dios. Pero Herodes no quiso verlo. Y llegamos a estos versos que son las últimas partes, que es la muerte de Herodes. Dios va a vencer a Herodes. Estos hombres querían el favor de Herodes, vinieron ante él, sobornaron a un hombre que era el tesorero llamado Blasto, pedían paz. Y este hombre, se nos dice ahí que Herodes se va a reunir en un lugar al frente del mar Mediterráneo, y dice que vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Un historiador llamado Flavio Josefo nos entrega detalles de esto. Él es contemporáneo y él escribe cómo sucedió esto.
Este hombre, Herodes, describe en este libro que él es el autor, Flavio Josefo, un historiador judío, y él dice que se vistió de plata completa. Al menos eso es lo que demuestra. Este Herodes se vistió de ropas reales. Cada hebra que tenía ese vestido era de plata. Imagínense el sol pegando a esa ropa. Relucía. Era algo sorprendente. Y este hombre va a querer recibir elogios. Y vea lo que pasa en el verso 22. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Herodes hizo algo. Reprendió estas expresiones. Voz de Dios y no de hombre. Herodes no reprendió esto. Herodes agradeció de alguna manera y dijo, qué bueno sentirse así. Soy algo importante. Él recibió la alabanza. Inmediatamente Dios intervino. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró consumido de gusanos. Por favor, me voy a detallar acá unos breves minutos solamente para terminar. La respuesta de Dios fue inmediata. Un ángel lo hirió. Un ángel lo hirió. La razón, no darle la gloria a Dios. Queridos que estamos acá presentes, o usted le da gloria a Dios o usted le roba la gloria a Dios. O usted le da gloria a Dios o le roba la gloria a Dios. El único que es digno de recibir la gloria y la honra es Dios. Por eso le obedecemos. Por eso nos sometemos, por eso nos sujetamos a lo que Él dice. No lo que yo creo, lo que yo digo, que lo que pienso no vale nada. De hecho, Isaías dice que las naciones son nada ante Él. Es Dios el Todopoderoso, Dios. Y este hombre llamado Herodes, él no rehúsa esto. Y dice que no dio la gloria a Dios. ¿Sabe qué? La Escritura en Romanos capítulo 1 nos dice que la razón de rechazar a Dios es justamente esto, no darle la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios cuando reconocemos quién es Él. Le damos gloria a Dios cuando reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador, el Hijo de Dios que vino a vivir la vida perfecta, que murió y resucitó. Reconocemos el testimonio de su palabra. Y vea cómo termina la historia. Nuevamente Flavio Josefo indica acá que esto no que murió inmediatamente. Herodes no murió inmediatamente. El historiador acá, que nos ayuda mucho a entender, 5 días Herodes vivió con una situación de úlcera. Una úlcera tremendamente grande. Dice acá que es posible y es muy probable que este hombre haya muerto con algo producido en su estómago. Esta palabra gusano, expiró comido de gusanos, es una palabra que en griego es excolex. Y es la misma palabra que en Marcos capítulo 9, versículo 44. Y por favor acompáñenme en este texto. Son las únicas 2 referencias que tenemos de esta palabra de gusanos. Marcos capítulo 9, versículo 44. Comido de gusanos. Y acá nos dice el Señor, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Y dice el verso 44, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.
La situación de este hombre llamado Herodes, producto de una infección, producto de un gusano en su estómago. Y mire lo terrible de esto y la asociación que podemos hacer. Comido de gusanos. La muerte de Herodes fue seguramente una ruptura de un quiste producida por un gusano y que se fue propagando, comido por gusanos. Los dolores de este hombre fue tremendo. Así lo relata justamente este historiador que estaba en aquel entonces. 5 días con un dolor terrible. El delito, no darle la gloria a Dios. Fue allí el año 44 después de Cristo. Hasta allí llegó la historia de este hombre llamado Herodes. Es el mismo delito que los que lo rechazan a Dios, no darle la gloria a Dios. Este hombre muere. Es el mismo destino para todos aquellos que rechazan a Dios. Un lugar de tormento. Así como este hombre muere de esta manera, expiró comido de gusanos, un lugar del infierno. Será para aquellos que rechazan a Jesucristo. No le creen, no creen en Él. No creen que es el Salvador, no creen que es el Hijo de Dios, no creen que resucitó. Ahí está Herodes. Y el contraste es fabuloso porque termina diciendo el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes no logró su hazaña. Ni él ni nadie va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Nadie. Ni usted ni yo podemos atrevernos a cuestionar lo que Dios hace. Y si usted está aquí y no se ha arrepentido de sus pecados, la palabra de Dios nos dice y nos recuerda que Jesucristo es el juez y Él va a ser justo. Justo. No se engañe. Dios no podemos burlarle. Los que rechazan a Dios. Herodes fue humillado, su cuerpo derrumbado, la iglesia exaltada y la palabra extendida. Eso es lo que vemos acá. La palabra del Señor crecía. Y en la historia de la humanidad va a permanecer esto, porque el Señor lo prometió. Los cielos y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Más sabio es ponerse del lado de Dios que oponerse a Él. Dios da gracia a los humildes, rechaza a los soberbios, se opone. ¿En qué posición está usted aquí? Solo 2 posiciones. Hay 2 tipos de personas hoy en esta tarde. Los que se oponen o los que se someten. Los humildes o los salvos o los perdidos. La vida del cristiano es negarse a sí mismo. Eso es lo que vemos en Marcos capítulo 8. Y esto es lo que vemos acá en la historia de Herodes con Pedro. ¿Dónde está su confianza en el Señor? ¿Está firme? ¿Firme en el Señor? Es Dios quien da respuesta en las oraciones. Para ir finalizando. ¿No vemos respuestas? Dios está respondiendo. Dios está respondiendo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Pero es una necedad muy grande pelear, luchar contra Él. Que su palabra nos venza. Y nos recuerde que si estamos viviendo en obediencia a Él, es porque Él está haciendo una obra en nuestros corazones. Pero si usted está aquí y cree ser cristiano, pero ve su vida, no hay evidencia de obediencia a la palabra de Él. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame, dice Marcos 8. Léalo en su casa, pídale dirección al Señor. No es mi vida, no es que somos perfectos, por favor, no crea eso. No es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es una locura
contender contra Dios, su palabra. Que el Señor nos conceda sabiduría, temor, para ponernos allí al lado de Él y someternos, doblar nuestras rodillas y confesarle: Señor, no puedo, no sé qué hacer, Señor. Como lo dirían allí el carcelero, ¿cómo poder ser salvo? Más adelante en la historia. No crea usted que puede pensar o tomar decisiones solo sin considerar a Dios. Se va a encontrar con Dios. Dios se va a cruzar en su camino. Y le va a recordar quién es Él. Es Dios, el soberano, el todopoderoso. Oremos a Él. Padre, hemos leído esta historia, Señor, nuevamente, donde tu mano soberana, providencial, libró tu discípulo Pedro. También vimos, Señor, a este rey orgulloso que se oponía y se opuso hasta el último de no darte la gloria a ti. Pero, Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, sabes que aquellos que se oponen a ti no van a tener un final bueno. Señor, rogamos que tú tengas misericordia y obres en el corazón de aquellos que se resisten en creer, se resisten a poder arrepentirse de sus pecados, se resisten a creer en Jesucristo. Vénceles tú, Señor, con tu santa palabra, esa espada de doble filo. Rogamos, Señor, obra para que infundas esa fe, que des fe, arrepentimiento. Tú estás obrando en medio nuestro. Tú obras para la gloria tuya. Y rogamos, Señor, como hijos tuyos, por la fe, por gracia, que nos ayude, Señor, a vivir confiados, plenamente confiados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder confiar y a estar sometidos en tu palabra, que tú obras soberanamente. Señor, ayúdanos a examinarnos delante de ti, siempre. Te lo pedimos, Señor. Obra tú en cada corazón que está aquí presente, en cada vida, en cada alma. Señor, vence al orgulloso, derriba al orgulloso, que tu santa palabra traiga luz al corazón, transforma las vidas, salva las vidas para la gloria tuya. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Jesucristo. Amén. Cantamos esta gran, preciosa verdad de las salvaciones del Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré. Diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Cantemos esta preciosa verdad. Contra mí, no temeré, no temeré, aunque
salvación es del Señor. Todo el peso De tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor. Mi alma espera, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. gran verdad. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Señor, te damos gracias por este servicio. Gracias, Señor, porque podemos cantar con confianza, con seguridad. Mi alma espera en el Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio. Tú eres todo para nosotros. Oh Señor, gracias te damos. Y ayúdanos a vivir con estas verdades. El compromiso con Cristo. El compromiso con Cristo. Así como lo cantamos, lo podamos vivir. A esperar pacientemente en ti. A confiar, a vivir por fe en ti. En tu palabra. Gracias, Señor, por todo este tiempo. La gloria es para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga nuevamente, bienvenidos y qué bueno verles, aquellos que nos visitan el día de hoy también, que el Señor les bendiga grandemente. Tenemos tiempo de comunión también ahora.